Listo. Entonces, estamos en la sesión de las 7 de la noche, módulo 3. Preguntas que tengan sobre la aritmética de los números naturales, que es el tema de este módulo. ¿Alguien tiene preguntas? Voy a esperar un momento a darles la palabra. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano si tienen alguna pregunta específica. Y cuando vamos a responder, si pueden activar su micrófono en el momento que quieran. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Alguien que me confirme? De pronto he estado hablando todo este tiempo y nadie me escucha. ¿Alguien Sí, puede abrir su señor. Sí, micrófono? profe, sí. Ok, Sí, Sí, señor, profe, sí ya listo. lo estamos. estamos escuchando. Sí, se Listo, escucha perfecto. perfecto. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, cuéntenme. ¿Qué hacemos? ¿En qué les puedo ayudar con respecto a los temas de esta semana? Profe, buenas noches. Lizeth, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntame. Digamos que viendo el tema de las propiedades, Sí, la que no me queda muy clara es la clausurativa. O ok. sea, al escucharla a ella y mirar los ejemplos, se me hace muy parecida a la conmutativa, ¿sí? O no sé si, digamos, se hable primero de la clausurativa y siga la conmutativa como para darle un aspecto más amplio. Sí, dice que la clausurativa es tener dos números naturales, ¿sí? O que Sí. uno de ellos sea natural, bueno, no, que tienen que ser naturales y su resultado solo puede ser un número natural. Ujú. No sé si hace referencia, ahorita lo pensé, si no puede dar un número negativo entonces en esa propiedad, al utilizar esa propiedad. No Ok, sé, esa es buena la que no me pregunta. queda clara. Listo, no pasa nada. Muy bien. Gracias. Listo, de eso se trata. Entonces, tengo dudas sobre esto. Lo que entiendo es esto, la definición que encontré es esto, lo entiendo de esta manera. Y entre todos nos ayudamos y solucionamos. ¿Listo? ¿Quién quiere reaccionar? ¿Quién tiene alguna sugerencia? Sin miedo, lo que se les ocurra. ¿Qué significa clausura? Es como mi primera pregunta. Entonces, hay una propiedad que es clausurativa. Entonces, tratemos de pensar primero qué significa clausurar, clausura. ¿Qué significa eso? En términos generales. Digamos, es mi Se estrategia. termina. Mi Ah, no. estrategia siempre es esa. Cuando hay algún término que me cuesta para entender una idea que de pronto es mayor, pienso en las palabras que componen la idea o los términos y trato de darle primero un significado a eso y luego lo llevo al contexto en el que estoy trabajando. Entonces veamos a ver si esto funciona. ¿Qué entienden por clausurar o clausura? Cerrar, terminar. ¿Cómo? Cerrar, terminar. Cerrar. ¿De acuerdo? Cerrado. Entonces es algo que Anular. es anular. Mm, clausurar, anular. Bueno, tal vez es más Quitar. como cerrar. Clausurar, como quitar. No lo creo. Ya Finalizar. lo último, como hablar de la última parte, ya lo que queda lo último, De lo último, puede terminar. ser, pero fíjense que como el terminar o lo último se refiere más a esta primera palabra que escuché por ahí, que es cerrar. Entonces es algo Como cerrado. cerrar, finalizar algo. Vale, tiene que ver con eso, ¿sí? Y entonces esta clausura, en términos de cerrar o de, bueno, digamos de finalizar, es en términos de que está todo, ¿de acuerdo? Veámoslo de esa manera, para tratar de ayudar. Ah, perdóname, ¿quién fue que hizo la pregunta? Se me escapó de aquí de mi listado. ¿Quién preguntó? Yo, teacher Lisette. Lisette. Lisette, listo. Entonces, Lisette pregunta por la propiedad clausurativa. Y mi propuesta es pensemos en qué significa clausura. Porque si hay una propiedad que habla de propiedad clausurativa, que si tengo los números naturales, ¿no? Un número natural y le sumo otro número natural, me da otro número natural. Entonces, si pienso en la clausura como algo cerrado, como algo que está terminado, está todo metido en un solo lugar, lo que quiere decir que es entonces esta propiedad, que si tengo números que están dentro y hago cosas con ellos dentro, ¿dónde va a estar el resultado? ¿Dónde tiene que caer ese resultado? Ahí Dentro de ellos dentro. mismos. Dentro de ellos mismos, exactamente. Entonces, la propiedad clausurativa se refiere a que si tengo un tipo de número y lo opero con otro tipo de número igual,
el resultado va a seguir siendo ese mismo tipo de números. Entonces, en el ejemplo que pusiste, Lisette, estás dando un contraejemplo. Y los contraejemplos son muy buenos porque nos ayudan a entender entonces de qué es lo que estamos hablando. El contraejemplo es que si yo tengo un número que no sea natural, entonces, ¿qué va a suceder con esa propiedad clausurativa? ¿Se cumple o no se cumple? No se va a cumplir. No se va a cumplir. Entonces, la clausura lo que significa es que los resultados de las operaciones entre esos números siempre van a formar parte del mismo conjunto de números. Entonces, si tengo naturales con naturales, el resultado siempre va a ser un número natural. Entonces, se cumple esa propiedad y se cumple con estas operaciones. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado porque también hay un ejemplo por ahí de propiedad que es con la conmutativa que eh, nos lleva a pensar que no se va a cumplir esa propiedad. Pero recuerden que las propiedades deben cumplirse todas. Janie, ya ampliamos un poquito más lo de la propiedad clausurativa. Janie, ¿puedes abrir tu micrófono? No te escucho. No tienes tu micrófono bloqueado, pero no te escucho. Janie, si puedes abrir tu micrófono. Janie, verifica tu micrófono porque no te escuché. Joy, Alexandra. Buenas noches, profe. Bueno, yo realmente tengo una duda. Me perdí, o sea, sí, literal es así. Me perdí cuando ella, pues sobre todo por la forma en la que estaba haciendo, como el tema de los ejemplos que dio cuando estaba Ajá. hablando de las propiedades de la multiplicación. ¿Sí? Digamos que, bueno, cuando empezó pues con la clausurativa, siguió con la conmutativa, luego la asociativa, pero cuando entró a la distributiva, entonces ella comenzó a, o sea, es que yo, no sé, yo en un punto me perdí porque no entendía si era que ella estaba haciendo el paso a paso para llegar al resultado final o si era que ella estaba dando ejemplo de cada propiedad, ¿sí? Y por eso me perdí. Y obvio en la distributiva, pues digamos que uno como que tiene una imagen en la cabeza, pero entonces yo empecé a buscar, pero bueno, ¿de dónde sale ese uno? ¿Pero cómo sale el uno? ¿Sí? Entonces, pues, si de pronto nos pudiera, pues, a quienes de pronto tuvimos como la misma inquietud, pues como para poder revisar el ejercicio como tal y como desmenuzarlo bien, pues porque, claro, ella pues lo hace como muy secuencial, pero Sí. particularmente cuando llegamos como a la distributiva fue que sentí que, uy, aquí qué pasó. Vale, entonces mira, tengo el video. ¿Listo? Nos apoyamos en esto. Entonces Sí, entiendo que estás por acá en la propiedad de la multiplicación, la propiedad conmutativa. ¿En qué sí, sí. ejemplo te sientes con... Era un ejemplo, es que, a ver, yo lo apunté por acá. Bueno, era el ejemplo en el que ella fue haciendo, o sea, hacía la multi, creo que es que más adelantico, sí, creo que ese ejemplo, asociativa? no, distributiva, creo que fue la Entonces creo que distributiva. es la anterior. Espérame a ver porque ya me salí de... No, no, no. Miremos a ver, esta es Era la una que, o clausura, sea, era como conmutativa. si hiciera una ecuación extensa, larguita, y ella iba mostrando como, esta es la propiedad tal, esta es la propiedad tal, pero era como el mismo ejercicio. Vale, la distribución tiene que ver con productos y con sumas. Ya miramos. Propiedad distributiva, aquí está, mira. ¿Sí? Sí. Vale. Miremos Pero a es ver. que yo no sé si era en este video que ella mostraba un ejemplo, o sea, y hacía como en cada lineecita era como cada propiedad, pero no sé si era en este video. Bueno, Pues sí, esta es creo la que era. propiedad distributiva de la multiplicación. Uh-huh. Y cuando hablamos de distribución, pues en el caso de este ejemplo, se hace la distribución con la adición. ¿Por qué? Porque, y aquí pues voy a apoyarme en este ejemplo de acá. Entiendo que no es el que te generó la duda, pero en todo caso voy a usarlo para Okay. contextualizar esta parte. Fíjate que cuando hablamos de distribuir, aquí tenemos un producto y recuerden que los paréntesis lo que hacen es agrupar términos. ¿Mm?
Los términos que están agrupados acá son el 5 más el 10. Y aquí nosotros podemos hacer dos cosas. Y es sumar primero el 5 con el 10, que nos da 15, y después lo multiplicamos por el 2. ¿De acuerdo? Ujú. Pero la propiedad distributiva, y esto es importante en álgebra luego, esto pues ya es en bachillerato, pero es importante, es que yo puedo hacer la distribución del producto, es decir, como esto está separado por la adición, yo puedo separar también el producto, que es lo que se explica en la parte de abajo. Fíjense que la parte de abajo, el igual, está separando el 2 por la suma de 5 más 10. ¿En qué consiste la distribución? En que este producto por el 2 lo puedo hacer primero con uno de los términos y después por el otro, por el otro término, pero siempre pensando que se debe mantener la operación que está acá, que es la suma. Entonces queda la distribución. Distribuyo el producto del 2 con el 5, que es lo que está aquí escrito, y luego distribuyo el producto con el 10, que es lo que está acá. Pero ¿qué está sucediendo entre estos dos? Se está sumando, entonces debo respetar esa operación. Y si hacemos este producto de aquí, 2 por 5, 10. Y 2 por 10, 20. Y sumamos 10 más 20 me da 30, que es lo mismo que me da aquí arriba. Entonces, ¿por qué esto debe tener, o por qué debe ser importante presentar esto o entender esto? Porque son dos formas diferentes de encontrar el mismo resultado. ¿Esto cuándo va a cobrar más sentido? Va a cobrar más sentido cuando hablemos de solución de problemas. Y la idea es que yo debo tener la posibilidad de solucionar un problema de diferentes formas. Y entonces, si yo conozco estas dos estrategias, de primero hacer el producto, de la suma de 5 más 10 y después el producto, o de hacer el producto con uno, luego con el otro y sumar los resultados, fíjense que ya estoy hablando de dos estrategias. Esto me va a dar más posibilidades de abordar problemas posteriores. Y me voy muchos años adelante y eso tiene que ver con álgebra. Y tiene que ver también con la facilidad de hacer las operaciones. Como en algún lugar de este módulo, la profesora María explica eh, que nosotros tenemos, por ejemplo, algo que se llaman los hechos en matemáticas, que son las cosas que ya tenemos como dadas, que son los resultados de operaciones, Buenas noches, ¿sí? gracias. Entonces, esto es clave como, Mutea, repito, güey. estrategias de solución de problemas, ¿vale? Voy a avanzar un Profe, poquito más a ver si ves la operación. Dime. encontré, pero no es en las propiedades. Sin embargo, ¿Dónde? ella habla de, es en el video que habla del significado de la multiplicación ábaco vertical. Significados de la multiplicación. Ábaco vertical, si Y así la se vez llama el pasada video. que dijo, no me cobren el negro, cobren que no sé qué. Pero ahí les dijo. Parece que alguien tiene micrófonos abiertos y Por- ya miramos. Miren, todos pueden activar su micrófono, pero la idea es que lo activen cuando van a participar en la ayuda para los demás, ¿de acuerdo? De lo contrario, pues se vuelve un poco complicado poder escucharlos y entendernos. ¿En qué sección la tienes ahí? ¿Estás viendo? Sí, sí, señor, está en, a ver, miro yo acá, estamos hablando de formas de realizar multiplicación. No sé Ya cómo la es. encontré. La última parte. Formas de Esa. realizar la multiplicación y la Ah, división. no, el video se llama Significado de la multiplicación ábaco vertical. Así se Listo. llama el video. Acá está. Sí, ese, Entonces, sí, señor. vale. Y está en el Entonces, minuto 2:32, profe. 2:32. Entonces debe ser este. Está por acá. Ajá, sí, señor. ¿Por acá? Ese es, exacto. Y ella como que va Listo. mostrando cada vez. Vale. Vamos a ver dónde está todo desarrollado y lo analizamos entre todos. ¿Listo? ¿Ah, está ahí? ¿Listo? Sí, señor. ¿Alguna duda con valor de posición? No, señor. Listo. La distributiva de la multiplicación es la que acabo de explicar. Sí, ¿Sí? sí, sí. Listo. Y la otra es la asociativa de la multiplicación. ¿Aquí hay dudas con esto? Pues digamos que lo que yo quería entender era, ella está haciendo la descomposición, o sea, bueno, la solución, la posible solución a esta Sí, multiplicación y está exactamente. mostrando las formas en las que podemos solucionar.
Exactamente. ¿Sí? Lo Ok. que está haciendo acá es una descomposición del 13 Sí. para poder operarlo de una forma diferente, pero para encontrar la solución al problema. Lo que estaba hablando ahora y que tú lo dijiste Ujú. perfectamente hace un momento. Entonces, de qué otra manera puedo abordar el producto de 4 por 3? Entonces, lo que dice aquí ella primero es, pues hagamos una descomposición según el valor de posición. Y fíjate que el 4 permanece quieto, es constante acá, 4. Y lo que está haciendo es 1 por 10, que esto es trabajar el número con base 10, entonces 1 por 10, más 3, que son las 3 unidades que conforman aquí el 13. Y luego, entonces acá lo que está haciendo es distributiva de la multiplicación. Como tiene un Profe, producto, y en dime, esa segunda no faltarían, creo que por eso fue que me perdí, porque no vi los otros paréntesis. ¿en dónde? ¿En qué En línea? el 4 por 3 no iría un paréntesis. ¿Acá? No, no, Muy o buena sea, pregunta, por eso me perdí. Creo que fue por muy eso buena que me perdí. pregunta. ¿A quién tiene alguna respuesta? ¿Por qué se puede o por qué no se puede poner el paréntesis acá? ¿Por qué no? Porque esto está bien, o si le pongo paréntesis también, pero eso debe tener alguna explicación. ¿Por qué por qué está bien con o sin paréntesis? ¿A alguien se le ocurre algo? Creo que Porque igual puede está multiplicando. Porque Está igual está separando la multiplicando. ¿Qué operación. significa eso? Que Por la tengo jerarquía. dos números, que tengo dos números para hacer como tal la multiplicación, ya como tal sea inversa, es decir, que cambie de posición el 3 por el 4 o el 4 por el 3 me tiene que dar el mismo valor. De acuerdo, pero ¿por qué no tienen los paréntesis? ¿Por qué no está metido entre paréntesis 4 por 3? Porque ya Profe, me está Por indicando los que debo hacer la signos. multiplicación. Porque está por el porque signo. Por el primero se signo. desarrollan los paréntesis y este no tiene. Sí, pero pues Por el, Termina justamente la por el por operación. consecutivo, por el consecutivo de los signos. ¿qué Porque hay significa un signo consecutivo de los signos? positivo y no negativo, no afecta. No, porque no están seguidos un por de otro por, sino que está un más y un por, entonces no necesita el paréntesis. Vale, va por ahí y hay una cuestión un poco más, Profe, digámoslo, formal, pero tiene la idea. ¿Alguien tiene Porque se tiene algo que más que decir? primero realizar la multiplicación de 1 por 10. Bueno, pero yo podría primero también la de profe, cuatro ¿me por escucha? tres, señor. Sí, No porque el Por 4, la, porque el eh, 3 se suma con esa otra multiplicación, entonces el 3 no tendría que hacer ese proceso, ya debería poner pues el 4 por 3 y ya. Y vamos a pues ver. terminar de Ya voy a... descomponer la otra en la profe, siguiente. por la prioridad de las operaciones. La prioridad de las operaciones. ¿Cuál es esa prioridad de las operaciones? O sea, ahí el 4 está entre un más y un por, o sea, habría que hacer primero la multiplicación. Ok. Entonces, en ese caso, la prioridad sería 1 por 10. O La ley de los signos. 4 por 3. No es la ley de los signos, pero ya si quieren hablamos un poquito de eso. Pero si ustedes en este momento tomen nota, o seguramente ya cuando yo lo diga se lo van a recordar, hay una jerarquía de las operaciones. Y la jerarquía de las operaciones lo que nos indica es qué operaciones, digamos, se deben hacer primero o tienen como una relevancia, ¿sí? Y entonces yo puedo o no, en este caso, poner paréntesis justamente por esa, digamos, como regla, o sea, lo que establece esa jerarquía de las operaciones. Entonces, ¿qué se debe hacer primero? En este caso, el Paréntesis. producto o el Despejar paréntesis. paréntesis. Claro, pero en términos de operaciones, fíjense que yo puedo tener acá, perdón, puedo tener el 1 por 10 y realizar 1 por 10 primero que 4 por 3, pero podría ser 4 por 3 y luego hacer 1 por 10. No pasa nada. ¿Por qué? Porque el signo este de la suma es el que está separando los dos resultados. Entonces, en algún momento tengo que hacer el 1 por 10 y en algún momento tengo que hacer 4 por 3. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros siempre hacemos la lectura de izquierda a derecha. O cuando tenemos paréntesis, usualmente resolvemos primero los paréntesis. ¿Sí? No pasa nada. O sea, digamos que es lo acostumbrado. Pero la clave aquí de por qué no tiene paréntesis el 4 por 3 es porque primero se hace el producto y luego se hace la suma. ¿Por qué entonces este sí tiene aquí el paréntesis? Pues es simplemente para por el hacer doble producto.
hay dos productos y la idea es poder separar primero visualmente este positivo, ¿cierto? Y lo otro es para mantener la distribución, porque lo que estamos haciendo es la distribución del producto de arriba. Entonces, para marcar la distribución del producto, fíjense que se está separando. El 1 por el 10 más el 3 se está separando en términos de la distribución. Fíjense que aquí arriba está solamente el 4 y aquí abajo aparece el 4 aquí y luego aparece acá. Entonces el paréntesis también ayuda a identificar la distribución del 4 aquí en el producto. Entonces el 4 lo estoy distribuyendo ¿con quién? Con 1 por 10. Y entonces es con estas dos cosas. Agrupo las dos cosas con las que estoy distribuyendo el 4. Entonces estoy registrando con toda claridad qué es lo que saco del paréntesis de arriba, lo estoy agrupando para que se multiplique primero por el 4. Entonces este 4 y este paréntesis de acá es también para marcar esto. ¿Y por qué no se marca el paréntesis acá? Entonces por dos razones. Una, pues la distribución es del 4 solamente por el 3 y como es un producto, el producto se hace primero que la suma. ¿De acuerdo? Esto es un error que lo vamos a ver en el segundo curso. Esto es un error muy frecuente cuando uno aborda esto de en las matemáticas con los niños. ¿Por qué? Porque hacen las operaciones de manera lineal de izquierda a derecha. Entonces, si aquí dice 4, si no tuviéramos paréntesis, dirían 4 por 1 por 10 más 4 por 3. Y claramente, pues va a ser un resultado equivocado porque no está haciendo primero este producto. ¿Vale? Entonces, si quieren apunten por ahí lo de la jerarquía de las operaciones y se van a dar cuenta cuando busquen esto en internet o cuando le pregunten a alguna inteligencia artificial o lo veamos más adelante, que la jerarquía de las operaciones es muy importante cuando se tienen también cocientes, porque hay cocientes que van a tener términos en el numerador y en el denominador que pueden ser sumas, pueden ser productos y podemos tener una variedad ahí de operaciones. Entonces se complejiza un poco el proceso y entender qué se hace primero, pero la jerarquía de las operaciones nos ayuda a solucionar ese problema. ¿Listo? Entonces, es por eso que aquí no tiene el paréntesis, pero aquí, repito, viene de la distribución de la multiplicación. ¿Listo? ¿Ayudo con eso? Sí, profe, una última pregunta. Es Dime. decir, que ella está aplicando la propiedad distributiva directamente de lo que, pues, como transformó el ejercicio en el valor de posición, ¿sí? Sí, así es. Este Ah, 4 ok. lo está distribuyendo con el 1 por 10 y con el 3. Ajá. Fíjate, 4 por 1 por 10 más Y, lo que dije hace un momento con 4 por 3. Esta es la distribución que viene de aquí arriba. ¿Y qué es lo ok, que hace aquí listo. abajo? Aquí abajo lo que hace es asociar, pero asocia la multiplicación. Entonces, ¿por qué? Pues porque este producto me da lo mismo multiplicar 4 por 1 que 1 por 10 y después por 4 o 1 o 10 por 4 después por 1. Esto aquí también hay, digamos, un cambio en los factores, pero la asociativa lo que hace es asociar primero el 4 por 1 y por eso lo marca con el paréntesis nuevamente para indicar que estoy agrupando estos dos términos y los quiero separar claramente del que sigue. Y el otro, nuevamente aquí no es necesario el paréntesis porque ya sabemos que por la jerarquía de las operaciones se hace este producto antes que la suma. Pero es eso, aquí ya está haciendo la asociación. ¿Sí? Listo, profe, gracias. Sí, creo que ese es un error y obviamente pues porque uno como está acostumbrado y sobre todo pues digamos que en los textos de primaria, porque yo hasta fui a buscar esos textos y dije, pero ¿cuál se? Está acostumbrado a ver son los dos paréntesis en la propiedad distributiva, pero Sí. pues digamos que ahora sí entiendo mejor por Sí, es qué el por la ejercicio está jerarquía así. de las operaciones. De acuerdo. Listo, Y eso profe. es importante saberlo y es importante que los niños lo sepan, porque fíjense que nos acostumbramos tanto a ver las matemáticas de la misma manera que cuando las vemos algo diferente ya pensamos que no es lo mismo. ¿Sí? El Sí, ejemplo que a mí me gusta presentar siempre es el ejemplo de un triángulo. Eso lo vamos a ver en geometría. Pero si les mostramos a los niños siempre los triángulos em, con la base sobre la horizontal, el día que los niños vean un triángulo parado en un vértice, van a decir que no es un triángulo, que se parece a un triángulo, pero que no es un triángulo, porque los triángulos deben estar siempre con la base sobre la horizontal. Y pongo este ejemplo siempre es porque si insistimos en presentar las cosas de la misma manera,
nos estamos quitando la posibilidad de poder ver, pues, obviamente otras posibilidades y poder luego solucionar más problemas. Listo. Gracias, ¿Alguna profe. otra pregunta? Con gusto. Marta, Mapla, cuéntame. O cuéntanos, aquí entre todos nos ayudamos. Cuéntanos. Marta, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches, bendiciones. Hola Marta, ¿cómo estás? Bien, Cuéntanos. gracias a Dios. Bueno, yo tengo una duda, es ahí con la eh, propiedad distributiva. Usted sabe que la propiedad distributiva aplica tanto para suma como para resta. O sea, yo puedo hacer la distributiva sumando, puedo hacerla restando, ¿cierto? Con mucho cuidado la segunda. Lo de la resta. Sí, Porque por lo menos en ese ejemplo que está en la pantalla, podría ser 4 por 10 menos. Este ya es el resultado, pero para aplicar en la propiedad distributiva podría ser 4 por 10 menos 12 o menos 5 o menos, o sea, siempre se utiliza con el menos y con el más la propiedad distributiva. ¿O estoy eh, errada? sí, espérame, me devuelvo un poco, porque aquí estamos hablando de la distribución No, con la no, no, esa no, multiplicación. en la propiedad distributiva, porque aquí prácticamente está como haciendo descomposición del número 13 para luego ir aplicando cada una de las propiedades, pero me voy a la Claro, propiedad distributiva. pero la propiedad distributiva está aplicada aquí en esta tercera línea, Marta. Bueno, perfecto. Ahí donde está el más, tan perfectamente podría ir un menos también, porque en la propiedad distributiva Ah, también de podemos acuerdo. hacerlo con menos, ¿cierto? Si aquí arriba fuera menos, sí, Ajá, tienes razón. Claro, exacto. sí. Entonces, cuando hicieron, por lo menos yo hice el cuestionario, el taller, y hay una pregunta donde aparece una fórmula de propiedad distributiva con menos. Entonces hacen la pregunta como, ¿en cuál de estas podríamos decir que se aplica la propiedad distributiva? Yo escojo la del menos porque están haciendo la distributiva, también se puede aplicar con la resta. Y me salió mala. Entonces yo no entendí porque es que yo he visto la ¿Cuál propiedad cuestionario? distributiva aplicada. Uno que ahí, después que uno ve el video y ve todo esto, viene un cuestionario, un examen, una evaluación pequeñita que uno realiza. Ah, la pequeña, entonces no es la grande. Ujú. Ok, vale. Pero ¿tienes el nombre y lo miramos? Mm, 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 Porque estoy nada más con ustedes aquí en Zoom y no estoy metida en Vale. el cuestionario final del módulo aritmética de números naturales. Lo que es eso. Pero este no es un cuestionario pequeño. Este fue el que acabé de abrir y este es un cuestionario de 10 preguntas. Los Bueno, hay cuestionarios uno, finales, todos los cuestionarios finales tienen 10 preguntas. bueno, no sé si es ese, yo lo hice y está, o sea, no, hay una pregunta sobre la propiedad distributiva y yo escojo esa porque pues, también se puede aplicar con la resta y me Vale, salió pero mal. pero es que fíjate que hay que tener cuidado con en dónde está el signo negativo. O sea, en qué es lo que está haciendo la resta. ¿En dónde se está haciendo la resta? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, cambiar los paréntesis si estamos haciendo una diferencia. Si hay un signo negativo metido entre los paréntesis, sacarlo. O si está antes del paréntesis. Porque como ahora lo estábamos hablando, por ejemplo, la ley de signos, ¿sí? La que conocemos como ley de signos. Si hay un signo negativo antes del paréntesis, todo lo que está adentro va a cambiar de signo. Sí, sí, no, pero el ejercicio era algo así como, voy a ¿Mm? colocar el ejemplo, está bien lo que usted dice. Haga de cuenta, 2 por, abren paréntesis, 5 menos uno o 5 menos Sí, 2. Cuando es así y yo voy a aplicar la propiedad distributiva, pues yo primero multiplico el 2 por el 5 menos, ¿cierto? Dos sí, por 2. Ese es sí. más o menos, entonces yo escojo esa porque está negativo, pero se puede hacer. Me salió mala. Lo que es que ahorita no Bueno, pues estoy dentro tendríamos que poder verlo y yo aquí no tengo acceso a al este cuestionario. cuestionario. Entonces, para la próxima vez, si tienen dudas sobre el cuestionario, pues, o mejor, hagamos esto. Marta, lo que puedes hacer es, si ingreses nuevamente, tómale un pantallazo y no muestres la respuesta, sino muestres la pregunta Ok, solamente y voy, las voy a intentar opciones. empezar. Y Ok. en el grupo de WhatsApp, pues lo que podemos hacer entre todos es discutir cuál es la respuesta y por qué. ¿Sí?
Ah, listo, listo. Lo paso al grupo, Vale. lo paso al WhatsApp. Sí, sí, mejor. Listo, listo. Listo. Ok. Judy, ¿ya tienes el micrófono? Si era Judy la que no, no era Judy la que no tenía problemas con micrófono ahora. Aló, buenas noches, mi profe, ¿cómo están? Cuéntanos, bien, cuéntanos. ¿Qué duda Bueno, tienes? yo tengo una duda con la propiedad clausurativa de las operaciones de propiedades de la adición y la sustracción. Ok. Lo mismo, en el taller, en la tarea, en la segunda opción nos decía que si A más B y C son números naturales, en que en el caso la operación ABC puede ser clausurativa. Entonces, ahí me perdí. La verdad no supe qué responder Ok. en esa tarea, mi profe, de la Vale, propiedad clausurativa de la adición y la sustracción. sí, creo recordar esa pregunta. No tengo acceso al cuestionario aquí, perdón, debía haber entrado con una sesión en la que sí pudiera ver todas las cosas, pero Y ¿recuerda cuál es la clave? trato Perdón, de ingresar nuevamente a la tarea y no me deja. No me deja ya ingresar no, al pero taller, digamos, la tarea pequeña. tú podrías ingresar tantas veces como quisieras. O sea, aquí esto Espérame, es porque esta cuenta la tengo desde hace años y pues, es una espérame, cuenta de prueba y no tengo, no la espérame. tengo, digamos, en ninguna sesión activa y por eso no lo puedo ver, Sí. pero ustedes sí lo pueden ver. O bueno, comparten si quieres tu pantalla y lo miramos. Esa es Espérame, también la profe, otra porque opción. estoy tratando de ¿La tienes? ingresar y no he podido. ¿No puedes compartirla? A ver, porque yo recuerdo, creo recordar esa pregunta, pero entonces mira, ¿la clave cuál Sí, es? La clave es que si hablamos de clausurativa y hay restas de por medio y estamos hablando de los números naturales, sí. Ujú. pues depende el orden de los números. Con esto lo que quiero decir es, si tengo las operaciones, depende el orden de los números, la cantidad que estén representando. Es diferente tener una cantidad mayor, restarle una cantidad menor. El resultado va a seguir siendo un número natural. Espérense. ¿Sí? Entonces ahí se cumple la propiedad clausurativa porque el resultado sigue estando en los números naturales. Pero si cambias el orden de las cantidades y tienes una cantidad menor y pones menos una cantidad mayor, ya no va a cumplirse, o sea, ya no tiene solución en los naturales. Que la profesora María presenta un ejemplo de esto cuando habla de la Sí, conmutatividad Profe, conmutatividad. del 8 y el 4. Es profe diferente hacer Carlos, 8 menos 4 que 4 menos 8. Señora, ¿quién me habla? en el grupo del WhatsApp yo acabo de pegar el pantallazo de esa pregunta y de la pregunta anterior para que Eh, lo pudiéramos mirar, Ay, gracias. del Perdón, cuestionario. vale, lo que pasa es que no tengo aquí abierto WhatsApp. Dame un momento a ver si puedo ver. En donde, a ver, lo miro. Por acá, por acá. Listo, voy a compartir esta pantalla y lo miramos a ver. Esta es esta. No sé qué están viendo. Ay, Sí perdón, no sé estamos qué, viendo el pantallazo, están viendo. Esperen porque yo tengo aquí varias cosas abiertas y yo soy el que no lo puedo ver. pero sí, aquí sí estamos viendo el pantallazo Listo, del ya, WhatsApp. acá está. Es esta entonces, dice, en la siguiente afirmación selecciona la opción que completa la frase de forma correcta. Decir que la operación, de esto estaba hablando. 7 menos 25 es igual a 25 menos 7 es un contraejemplo de la propiedad. ¿Qué es un contraejemplo? Algo que rompe la regla. En Sí, este caso creo que es la clausurativa, ¿cierto? Están hablando de eso. Que vale. ese sería un contraejemplo. Uno no puedes restar 7 menos 25 que no sería un resultado en los naturales, pero cuando yo hago la operación con 25 menos 7 sí es un natural. Por lo tanto, esta operación, la resta, no sería una operación dentro de los números naturales, sino que lo vemos como más bien algo mnemotécnico. Yo lo veo más o menos como desde esa parte.
Vale, entonces Porque para ti pues, la respuesta es espérame. y los demás. Para Es conmutativa mí de sería un la... contraejemplo de la propiedad conmutativa. Conmutativa. Entonces aquí tenemos dos opciones hasta ahora, clausurativa o conmutativa. Yo me voy también por conmutativa. Conmutativa. ¿Quién más se lanza? Conmutativa. Debería ser ¿Conmutativa? conmutativa. Se supone que la conmuta, pero Porque si 7 es menos un 25 contraejemplo, o sea, lo es un entero contrario, negativo. debería Vale, ser la conmutativa, ¿sí? Porque en la conmutativa de la adición el orden de de los sumandos no altera el resultado, entonces el contraejemplo sería el mismo. la Pero, conmutativa. profe, no, Ok. pero se supone que Profe, aunque pudiera ser conmutativa también. Aunque podría ser que, perdón, no escuché. Es que hay varias personas con el micrófono abierto al tiempo, entonces se bloquea para mí. Sí, yo digo que podía ser clausurativa si miramos el primer lado de la ecuación. 7 menos 25. Ya el resultado no estaría dentro de los naturales. Ok. Pareciera que tuviera más peso la conmutativa. profe, 25 menos 25 menos 7. Vale, entonces lo que quiero que vean con mucho cuidado es cuál es la operación. ¿A qué operación se refiere la pregunta o la situación? Decir que la operación, ¿cuál es la operación? Sí. 7 menos 25. Hasta Y ahí, si es igual, ajá. esa es la operación. Si esa operación es igual a 25 menos 7. No puede ser. No es igual porque al restar un número menor o uno mayor me va a dar un decimal. En el primero da un número negativo, o sea, 7 menos 25 da menos Sí. 18. Menos 18. ¿Seguro? No, da menos 32. No. Sí. Tienes que estar seguro. Menos 18. Menos 18. Menos 18, sí. La pregunta no es para decir que estás mal. La pregunta es para que me digas si estoy seguro. Y el igual, 25 menos 7, ese 25 menos 7, da el menos 18. No, aquí me Da va a dar un 18 número positivo. positivo. Quedan números Listo. naturales. Entonces, y miremos más. Fíjense que veníamos hablando de los naturales, pero en este caso estamos hablando de los naturales. No. No, Estamos hablando también de la estamos No, hablando de operación. los ya no serían enteros. números naturales. De la operación, ¿vale? Entonces, pues aquí no podemos seleccionar la respuesta correcta. Ustedes sí lo van a poder hacer en sus sesiones, pero fíjense lo interesante que es ver con un poco más de cuidado la pregunta y pensar sobre todo en la respuesta, porque de entrada con los ejemplos que yo estaba dando, yo no estaba hablando de dos operaciones iguales, sino estaba hablando de la situación en la que no es conmutativa la operación en un conjunto numérico. Pero esta pregunta no está hablando de lo mismo que yo estaba hablando. Aquí sí está diciendo específicamente de una operación si es igual a otra operación. Y como contraejemplo, pues lo que va a mostrar es que no funciona. Entonces yo muestro un contraejemplo como algo que está apartado de la regla. Y entonces en este caso, ¿de cuál regla o de cuál propiedad? Entonces les diré que luego seleccionen esa propiedad. Inverso aditivo. Aquí estamos hablando algo de inverso aditivo. No, porque no es una propiedad. El inverso aditivo es una propiedad. Pero en las propiedades que vimos en el video, ella solo nos habló de las propiedades, la conmutativa, la asociativa, la distributiva, la clausurativa. Y en ningún Vale. momento habló de inverso aditivo. Entonces, Sí, sí, de si acuerdo. Pero vamos a eso,
es tenemos que meternos en el contexto del tema, ¿no? De lo que ella nos explica. Sí, de acuerdo, pero lo que quiero decir es que si el ejemplo es, o sea, esa operación, ahí estamos viendo algo de inverso aditivo. Sí, claro, ¿Por qué? porque está haciendo en la primera operación es 7 menos 25 igual, entonces quedaría menos 18. Y en la siguiente igual a 25 menos 7 me da positivo 18, entonces estoy haciendo la inversa con los mismos números. No, yo diría que no es aditivo porque no sé si aditivo es de adición, de suma. Muy bien. En ¿Qué ese dicen los caso demás? es la ¿Aditivo siempre habla de suma? Perdón, cuando hablamos de algo aditivo, ¿siempre hablamos de suma? No, No, es una resta. no porque la estructura, buenas noches, no porque la estructura, Dios mío, se me olvidó, la estructura aditiva hace Aditiva. referencia a la suma y a la resta. Muy bien. Los problemas de estructura aditiva hacen Ajá. referencia a eso, Vale, a que es suma y resta, y de ahí pues sale, sí, lo de suma, que de cambio y que todas esas cosas, sí, pero sí hace referencia a resta, sí. listo. Entonces, Que vale. cumpla, que cumpla, desde mi visión creo, que cumpla la propiedad clausurativa como que el orden no altera el producto, no aplicaría en el caso de la resta como número natural. Ok, En la otra, en la de los números enteros, pensaría que sí aplicaría porque sí existe la ley de los signos y esas cosas. No sé, no sé, no vale. sé. No les voy a dar la respuesta, pero ya la dieron. Profe. En ese caso es la conmutativa de la sustracción, porque estoy afirmando que 7 menos 25 debería ser igual a 25 menos 7, lo cual es aplicable en la suma, pero en la sustracción no existe que haya conmutativa en la sustracción. Ok. ¿A quién le suena convincente lo que acaba de decir Gina? Pero también podría ser clausurativa porque efectivamente al hacer las operaciones, aunque da el mismo número, no da número natural. Bueno, O ¿y a sea, quién uno es convence yo ahí? natural y el otro no es natural. Clausurativa Sí. a la sustracción es la respuesta correcta. Pues a mí me dio esa. Clausurativa de la sustracción. ¿Listo? Conmutativa. O sea, porque también depende Conmutativa. del contexto donde estemos hablando, porque si estamos hablando de la conmutativa de la sustracción, pero estamos Ujú. hablando ya no desde los números naturales, sino desde los números enteros, entonces no sé si se pueda decir que sí, bueno, no sé si estoy bien, pero si estamos hablando desde la clausurativa, desde los números naturales, pensaría yo que sería clausurativa de la sustracción. Vale. Entonces, mire, para dejar ahí porque no sé, no estoy viendo si tiene más preguntas. No, no hay más preguntas. Pero Ya que el fíjense, resultado es menos 18 más 18, o sea, menos 18 no es igual a 18. menos 18 no es igual a 18. De acuerdo. Entonces, fíjense que una pregunta que puede ser muy sencilla y casi que con una respuesta automática, si nos ponemos a darle un poquito más de vueltas, ya no es tan sencilla. Y tenemos que ver bien de cuál es el contexto de la pregunta y qué es lo que nos están diciendo. Y aquí hay dos cuestiones clave. Uno es la operación y lo otro es el contraejemplo. Y entonces con esas dos cuestiones como clave, pues seguramente ya la respuesta la dieron, pero cuando vayan y marquen ustedes la respuesta y les salga errónea, pues ya van a saber que esa duda que tenían con respecto a la justificación de la propiedad, pues la van a aclarar. ¿De acuerdo? Entonces les digo, no les voy a dar la respuesta, pero ya la dieron. ¿Listo? El otro pantallazo, ¿cuál es? Este. Conmutativa de la sustracción. Ah, pero esa es la de arriba. Mentiras. Esta es la segunda pregunta del mismo quiz. Selecciona la opción que consideras responde a la pregunta. Si A, B y C son números naturales, ¿en cuál caso la operación A menos B menos C puede ser clausurativa? Nuevamente, ¿qué significa que sea clausurativa? Que el resultado está en el mismo conjunto de los números. Y estamos hablando de números naturales. Y aquí
el A, el B y el C, pues en cada una de las opciones tiene un valor diferente. Pues aquí hay que reemplazar el A, el B y el C por esos valores. No es una respuesta automática, pero si entendemos qué significa clausurativa, pues cuando se hagan las operaciones, pues se va a tener la respuesta correcta. Lo importante es que dé un resultado positivo, o sea, que sea un número natural. Natural, claro, porque así debe cumplirse la propiedad clausurativa. Así es. ¿Listo? Pero ¿qué es la C, profe? Por ahí se lanzaron con la C. Bueno, Y aquí se ya es hace. cuestión de hacer las operaciones. O sea que en ese orden de ideas sería la C. La C, ¿por qué? Sí, la C, porque es la única que da positivo a un número natural. Vale, sin hacer las Ese es el operaciones. único que da positivo. Sin hacer las operaciones, ¿quién se lanza? A dar un argumento. Porque A es el número más grande, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Natural. En los otros, El por B y ejemplo, el C son menores que el A. si Sí, vamos a la primera opción, 7 menos 3 haría 4. Si a 4 le resto 5, ya me salgo de los números naturales. muy bien. Ya está con la opción B y D. Ok, listo. ¿Sí se entendió? Entonces, fíjense que es un ejercicio, pues, repito, relativamente sencillo, pero la clave aquí es entender qué significa clausurativo y entender que esta propiedad clausurativa se va a dar en los números naturales con la sustracción siempre y cuando los números mayores sean, como siempre trabajamos de izquierda a derecha, sean los que estén a la izquierda. ¿Por qué el C, aunque después del 7 sigue el 2, funciona? Porque la diferencia sigue siendo mayor que el número que está a la derecha. Cuando eso falle, pues ya no va a ser clausurativo. ¿Sí se ve? Sí. Listo. Bueno, muy bien. Buen Profe, qué ejercicio, pena León. una pregunta, Señor, que pues quería salir de esta duda para que de pronto no me quedara. En el dime. ejercicio anterior, qué pena, me devuelvo a la anterior que estábamos hablando de la conmutativa y clausurativa. Pues mi Sí. pregunta era esta, o sea, digamos que ahí no estaría mal decir que, o sea, existe esa propiedad conmutativa de la sustracción. O sea, eso en última no es una propiedad. O sea, sabemos que en la sustracción no cumple la conmutativa, entonces pues yo creo que ya por esa simple lógica, pues de esa no podría ser. ¿Qué dicen los demás? ¿La sustracción tiene conmutatividad? No, creo que no, porque partiendo del ejercicio, y ahorita un compañero lo decía, en el ejercicio no dan los mismos números, o sea, entendiendo pues porque uno es el 18 positivo y el otro es el 18 negativo, entonces no podría, pues bueno, pienso que no podría existir, sobre todo porque se supone que en la propia conmutativa decimos que el orden pues de los números no afectaría el resultado, pero digamos que con la resta sí pasa, porque el minuendo siempre es mucho más, o sea, debe ser grande, sí, más grande que el sustraendo, pienso yo. Bueno, pero ¿recuerdan las palabritas clave que les dije? Yo pienso que no existe es porque el orden sí afecta, en la sustracción sí afecta, en la suma no afecta el orden de los sumandos. Sí. Mi profe, buenas noches. También tenemos que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones, como nos decías. En la pregunta. ¿En la misma pregunta me estás hablando?
Espérenme a ver si vuelvo a compartir la pantalla. En la resta no aplica la propiedad conmutativa porque no es lo mismo 4 menos 2 que 2 menos 4. Baby, espérenme, voy a volver a compartir esta pantalla. Vale, pero se les está olvidando la palabra clave, o bueno, una de las palabras clave. Es esta. Ahí están viendo otra vez el ejercicio. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Vale. Entonces, ¿cuáles son las palabras clave acá? Contraejemplo y operación. Contraejemplo y la operación. Y alguien por ahí que no alcancé a identificar con el nombre nos dijo que era un contraejemplo. Yo lo mencioné después, pero en matemáticas, ¿para qué nos sirven los contraejemplos? Para demostrar que pues una propiedad se cumpla. O en este caso, negar que esa propiedad se cumple para esa operación, en el caso de la resta. ¿Que se cumpla? Y que no se cumpla. Vale, entonces los contraejemplos nos ayudan en matemáticas para mostrar que algo no se cumple. Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de cuantificadores, que eso lo vamos a ver también después, y decimos, todos los niños son juiciosos. ¿Cuándo se rompe o se cae esa afirmación? ¿Cuándo se vuelve falsa esa afirmación? Cuando no todos son viciosos. ¿Y cuándo puedes decir que no todos son juiciosos? Cuando Cuando al menos presentas solo uno. Cuando al menos Exactamente, uno cuando no al lo es. menos uno. Cuando Entonces, al cuando yo menos saco ese uno, yo digo, miren, aquí tengo un ejemplo de lo contrario. O sea, tengo un contraejemplo de lo que usted me está diciendo. ¿Sí? Entonces se desbarata todo. Y en matemáticas, muchísimas cosas que consideramos como válidas, como ciertas, las consideramos válidas o ciertas porque hemos mostrado contraejemplos de que no sean válidas. Entonces, como no se puede demostrar que es falso, entonces se asume que es verdadero. Bueno, no los quiero enredar con eso, pero el punto es, como la palabra clave aquí es contraejemplo, entonces se juntaron dos argumentos, repito, ya le habían dado la respuesta, pero el último argumento que no sé quién fue el que lo dio, de esta propiedad conmutativa, perdóname, conmutativa de la sustracción, no sirve, no existe. ¿Por qué no? Y entonces volvemos al término contraejemplo. Yo estoy mostrando aquí algo que me ayuda a afirmar que no es posible tener lo que estoy diciendo que se quiere tener. Si yo saco algo que con toda seguridad me está diciendo, ojo, si existe al menos uno, no puedo generalizar lo que estoy generalizando. Entonces, puedo decir que no existe esto. No se O que cumple. existe si fuera el caso contrario. ¿Sí? Los dejo con esa pregunta. ¿Vale? Me parece. Bueno, ¿alguna otra duda con respecto a esto? La idea es que vayan a ese cuestionario. Lo que quiero realmente es que vayan al cuestionario y que pulsen en la respuesta que consideren y que lo piensen un poquito más. ¿De acuerdo? Porque si yo les digo ahora, seguramente después vamos a entrar otra vez o van a entrar nuevamente en la duda. ¿Listo? Bueno, ¿qué más dudas tienen sobre el tema de la semana? Eso es relativo. ¿Las qué? ¿Alguien habló por ahí? Entonces les recuerdo que estamos en el módulo 3. La idea aquí es poder ver, ay, perdón, era el módulo 3, la aritmética de los números naturales. En estos últimos minuticos lo que quiero que veamos entonces entre todos es el mapa conceptual del módulo. ¿Vale? Y les sugiero que lo vean y que lo puedan ojalá descargar. Aprovecho nuevamente para explicar dónde pueden hacer esto. Entonces, si ustedes están aquí en este curso, pulsan sobre contenido, van a ver todos los módulos. Si se van en este costado izquierdo hacia abajo, la última opción que encuentran es recursos. Cuando pulsan en recursos, van a encontrar todos los mapas conceptuales en formato PDF. Y aquí los van a poder descargar. Cuando pulsen aquí sobre estos nombres, están todos. Automáticamente el sistema les va a enviar el archivo en PDF. Entonces, si yo quiero el resumen de los números naturales y pulso acá, ahí me está preguntando dónde quiero guardar esto. Entonces,
Le digo que lo guarde en mi escritorio o en la carpeta que ustedes quieran y van a poder ver este mismo mapa o este mismo esquema, solamente que ya con todas estas ramitas abiertas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, para terminar, ¿qué es lo clave de este módulo? Entonces, la aritmética de los naturales. Entonces, concepciones de adición y sustracción, concepción unitaria y concepción binaria, estas dos cuestiones que aparentemente serían, pues digamos, lo mismo, pues aquí claramente muestran situaciones en las que se evidencia que no son lo mismo. En una se necesita una acción física de tener una cantidad y que aparezca la otra, y en la otra ya existen las cantidades. Y entonces no hay una antes y una después, sino las dos tienen el mismo valor. Esto es clave acá. Las propiedades de adición y sustracción, entonces estamos viendo un poco sobre estas. Aquí tenemos que revisar nuevamente qué significa la clausura. Y la otra que está pendiente para confirmar es la conmutatividad. Digo confirmar es en el quiz que tienen ahí. Propiedades de la sustracción no es conmutativa. Entonces ya alguno de ustedes hizo el argumento. Y formas de sumar y restar. Esto es clave. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras de hacer la representación de las cantidades y la representación de cómo se hace la suma, cómo se hace la resta, cómo sumar y cómo restar. Entonces la profesora María aquí nos mostró una cantidad de materiales, algoritmos y materiales manipulativos que nos pueden ayudar a nosotros primero a entender el significado de esas operaciones. Recuerden que este primer curso es solamente el contenido de las matemáticas, aunque hay muchas actividades que la profesora María nos presenta que podemos tomar como ejemplos de lo que yo puedo hacer con los niños. Pues claro, o sea, se puede llevar esto, porque en últimas así es como nosotros aprendemos, pero no tienen el propósito específico de trabajar con los niños esto. Se puede, por supuesto, pero es más para que cada uno de nosotros entienda los conceptos de lo que ella nos está hablando. En el segundo y tercer curso vamos a ver temas de aprendizaje, dificultades de aprendizaje. En el segundo curso y en el tercero vamos a organizar planificaciones para poder trabajar estos temas. Pero ahora la idea es que se centren un poco en los significados de estos términos. Entonces, los cálculos, la descomposición y recomposición, que es otra estrategia para solucionar operaciones, la compensación, que también es otra estrategia para realizar operaciones. Significados de multiplicación y división. Entonces está la división como reparto resta reiterada y la multiplicación como suma reiterada de producto cartesiano. Cuidado, porque cuando hablamos de multiplicación como suma reiterada, esto funciona muy bien con naturales, pero cuando nos pasamos a otras operaciones, ya no va a funcionar. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto. Y propiedades de operaciones multiplicativas, hoy vimos algo de esto, multiplicaciones, vimos las operaciones con el ejemplo que la profesora nos presentaba en uno de los videos, entonces ella aplicaba estas propiedades en un ejercicio de descomposición de un producto y las formas de multiplicar y dividir, lo mismo para multiplicación, como sumas reiteradas, tablas de multiplicar, materiales manipulativos y división como resta reiterada. Estas son las cuestiones clave para poder avanzar en el segundo curso, cuando hablemos de las dificultades de aprendizaje, retomar esta información. Entonces, clave y recomendación que tengan ustedes estos mapas conceptuales a la mano. Y si no, pues se devuelven al primer curso y los pueden ver. Bueno, listo. Ay, perdón, no me he dado cuenta. Heidi, rápidamente, cuéntame, Buenas noches, profe. ¿cómo estás? Bien, qué Dime. pena molestarlo y excúsenlo, demoro un minuto y no quise interrumpir la clase. Es lo siguiente, bueno, yo no voy tan adelantada como los demás compañeros, voy a mi ritmo, pero estoy juiciosa. Sin embargo, hay unas actividades donde dice como abrir herramienta, bueno, me imagino que ahí va a abrir algún enlace o alguna Sí, parte donde hay una actividad, pero no he podido hacerlo. No sé si es que estoy realizando mal el procedimiento o qué sucede, pero no he podido. sí, En el entiendo. módulo 1. Dame un momento. José, ¿tienes alguna pregunta sobre el contenido de la semana? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho, cuéntame. Profe, una duda sobre el concepto de los números naturales. Porque es que veo que en algunos libros incluyen el cero, Ujú, en otros inician desde el uno. Entonces, sí, o sea, siempre he tenido esa duda a lo largo de los años vale. Pues mira, y- José, y- para resumirte la discusión que no se ha terminado,
pero te voy a dar un argumento que puede ser válido, sobre todo cuando trabajamos con los niños. Es que cuando hablamos de los números, en el contexto, digamos que en el que cobran sentido, es para contar. Entonces, cuando comenzamos a contar objetos, no contamos con cero. O sea, nosotros no decimos, aquí tenemos estos lápices, vamos a contarlos. 0, 1, 2, 3. Entonces, en ese sentido, el 0 no está metido en ese listado de los números naturales en ese contexto del uso que se le da. ¿Sí? Porque siempre empezamos desde 1. Ahora, otro argumento. Claro, pero si tenemos una resta y tenemos una cantidad de objetos y quitamos la misma cantidad de objetos que tenemos, 0. Entonces aparece ahí el 0. Entonces fíjate que la discusión en principio pues es un poco complicada, pero la explicación podría ser esta. ¿En qué momento y de acuerdo con qué uso que tengan los números naturales, pues podemos hablar si el 0 forma o no parte de los números naturales? Y eso serían como los dos argumentos. ¿El 0 forma parte de la estructura de los números? Claro, pero fíjate que está como una representación y es la representación de lo que no, de donde no hay y aparece con el 10. Si hablamos de dígitos, el 0 sí forma parte de los dígitos, pero hablar de dígitos no es hablar de números naturales. Entonces, fíjate que es un poquito ahí como complejo el tema. Vale, profe, gracias. Listo. Listo. Doy entonces por terminada la sesión de este módulo. Entonces voy a detener aquí la grabación y los espero la próxima semana a las 2, a las 4 o a las 7 de la noche. ¿Listo? Que Profe, tengan muy ¿cómo buena podemos semana.